La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología, más la innovación, a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a hablar de historia, y no cualquier historia, la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y vamos a conversar con el doctor Manuel Burga, ex rector de la decana Universidad de América y recientemente también director del LUM, el lugar de la memoria. Estimado Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Disculpa que haya habido descoordinaciones, pero estamos con un poco de retraso. ¿Cómo estás? Bien, Modesto, es una fecha importante para la universidad, el 12 de mayo. El lunes pasado, 12 de mayo, San Marcos cumplió 474 años de vida institucional, con algunas interrupciones. Al inicio, a la mitad y durante los años de la reforma universitaria, y luego con el gobierno militar de Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Que fue recesado San Marcos por 3 años, pero son 474 años de existencia. Yo soy el rector número 211 y ya están en el 215 de rectores. Y encantado de hablar contigo de lo que podría ser mitos y realidades en la historia de San Marcos. Mitos y realidades. Sí, pues, bueno, pero el tema que nosotros hemos conversado es los mitos. Primero que nada, la universidad empezó como una, digamos así, una institución religiosa, ¿no? Y según entiendo, había grandes problemas entre el conocimiento y el dogma. ¿Hay algún mito, alguna realidad en esa controversia que se inició desde el principio? Bueno, el que gestiona la creación de un estudio superior en Lima fue el provincial de la Orden Dominica, que residía en el Cusco. Y ellos iniciaron la autorización para crear un estudio superior, que después se llamará universidad. Y lo que ellos buscaban era asumir una responsabilidad social universitaria. Y esa responsabilidad social era formar sacerdotes para que trabajen en un mundo recién conquistado, en un mundo que estaban descubriendo, La evangelización, digamos. en un mundo donde la población hablaba otras lenguas, ¿no? El quechua era del Cusco, pero había otro de Ayacucho, otro de Ancash, otro de muchos sitios, ¿no? En Ancash hablaban quechua, ya tú no hablas, pero en esa época era generalizado. Entonces, la universidad se propuso estudiar las lenguas para que los sacerdotes doctrineros adoctrinen en sus lenguas. Fue una política de la monarquía española, a diferencia de otros contextos de conquista y colonización. O sea Y que era lo, una especie de seminario. era un estudio superior, un estudio que conducía a la formación y a las titulaciones, y como tal, los jesuitas lo mantuvieron, los dominicos, perdón, lo mantuvieron desde el año 51 hasta el año 71, 20 años. En 20 años hicieron toda la parte institucional, y en 20 años, del 51 al 71, publicaron obras muy importantes sobre el arte vocabulario de las lenguas nativas, que eran parte en la formación de los sacerdotes que llegaban de España
para distribuirse por el territorio nacional. Era un trabajo de estudio y conocimiento. Y me parece que dominicos, cuando yo digo dominico, probablemente tus seguidores dirán, ¿qué es eso de dominico? La orden dominica. Era una orden antigua, medieval, a la que perteneció Montesinos en Cuba y a la que perteneció Bartolomé de las Casas. ¿Y quién era Bartolomé de las Casas? Era uno de los grandes críticos de la conquista, del abuso, del maltrato, de la muerte de la Sí, población. participó en Claro. grandes debates explicando sobre el alma de los indios, etcétera, ¿no? Debates tremendos. Escribió un libro que después fue un libro de los clásicos para la crítica al colonialismo español, que se llamó La destrucción de Indias, donde analiza el fenómeno del colapso demográfico y del colapso cultural y del colapso religioso, entendida que los pueblos que eran conquistados eran seres humanos con cultura y con religión. He entendido que ellos iban a ser adoctrinados en una religión que venía de fuera. Entonces los dominicos asumieron una actividad muy importante, digamos, ¿no? De humanizar el adoctrinamiento. Dominico fue Vicente de Valverde, que estuvo en Cajamarca. Los dominicos tienen una historia muy singular. Y cuando fui rector, yo asistía puntualmente a la homilía que el provincial dominico daba a la persona de San Marcos el 12 de mayo de cada año para recordar esa fecha de la autorización de la creación de la universidad. Es decir, eh, cuando tú me decías que cuál es la parte mítica era de que San Marcos empieza como una institución que criticaba el colonialismo, que criticaba la conquista, tal como estaba entendida, que criticaba las guerras civiles. Es decir, pedía autorización para formar una universidad que iba a criticar al Estado, al gobierno, a la monarquía. Entonces ahí mito y realidad como que se unen verdaderamente, ¿no? Eh, y el sacerdocio y los doctrineros dominicos que salían de San Marcos eran doctrineros y religiosos muy particulares, muy particulares. El libro de Domingo de Santo Tomás, por ejemplo, que era un dominico, Arte y vocabulario de la lengua quechua, arte y vocabulario de la lengua de este reino del Perú, así, de este reino del Perú. En 1560 decir de este reino del Perú era también una falta de consideración con la monarquía, porque la palabra Perú se comenzaba a usar como una palabra alternativa a las denominaciones burocráticas que los españoles usaban en ese siglo. Eso es modesto, es una... eh, eh, hay otras universidades, otros colegios mayores vendrán después. Los jesuitas llegan en el 69, no, recién después, y van a crear el Colegio San Pablo, el Colegio San Pedro, y van a crear otros colegios. Eh, entonces, había una suerte de lado político interesante de la monarquía, de educar a la población. ¿Este movimiento de jesuitas que fue a Paraguay tenía algo que ver con la universidad? No era de la Compañía de Jesús. Los jesuitas vienen en 1569, en la época paralelamente al gobierno de Francisco de Toledo, y después se trasladan también a misiones en el Paraguay, ¿no? Y uno de los que destaca es un criollo limeño, ¿no? Que se llamaba Antonio Ruiz, que tiene el nombre de la Universidad Jesuita de Lima, ¿no? La UARM. Eh, Son otra orden religiosa los Otra jesuitas. orden.
Ahora, viene la Revolución Francesa, los franceses se pelean con la iglesia, hay una separación así bastante violenta, digamos. Y también cuando aquí se hace la independencia del Perú, igual hubo algunos problemas con San Marcos, la relación con la República. ¿Cuál es esa, qué hay de mito y qué hay de realidad de esa confrontación? Bueno, San Marcos, a partir de su creación y sobre todo a partir de 1571, que pasa a formar parte del gobierno virreinal, comienza a tener el nombre de Universidad Real. Y cuando sale la cédula real del pontificado del Vaticano, se le llama también Universidad Pontificia. Y desde el siglo XVI ya era Universidad Real y Pontificia. Tenía el respaldo de la monarquía y tenía el respaldo del Vaticano. Eh, y se convierte progresivamente en manos de los virreyes, no de los dominicos, en una universidad muy orgánica, muy articulada con lo que era el gobierno colonial. Entonces se convierte en una universidad al servicio, al servicio de la doctrina, al servicio de la lealtad al rey. Y eso es siglo XVI, siglo XVII, pero en el siglo XVIII, que tú aludes, se produce este gran cambio en Europa. Aparecen las luces y aparece el pensamiento científico, el pensamiento racional. Recuerda que René Descartes, el filósofo francés, Sí. vivió en 1650. ¿Ah? Tenemos como 100 años después de dificultades para difundir otro tipo de pensamiento y otro tipo de construcción de saberes, ¿no? Y viene la Ilustración. ¿Qué pasa durante la Ilustración con San Marcos? Acá vino José Baquíjano y Carrillo, también está el Sí, pensamiento sí. ilustrado. José Baquíjano y Carrillo era uno de los profesores de San Marcos, un destacado profesor de San Marcos, perteneciente a una familia limeña adinerada, donde tenían un título nobiliario que se llamaban condes de Vista Florida. Y Baquíjano y Carrillo era el tercer conde de Vista Florida. Y que es una partecita de la historia que estamos viendo, Modesto, ¿ah? Porque Baquíjano eh, es un hombre de la Ilustración, pero es un hombre de la Ilustración con toda la moderación Ajá, que tiene un político de la época, un político y un intelectual. Él es un brillante docente de la universidad, que en el año 1781, por votación interna, lo eligen para dar el discurso en honor al virrey nuevo que llegaba, que era Agustín de Jáuregui. 1781, ¿ah? Agosto de 1781, tenía que dar el discurso. Y el 18 de mayo de 1781 habían ejecutado a Túpac Amaru, a toda la familia Condorcanqui, a todos los seguidores de los Condorcanqui en la plaza central del Cusco. Era, digamos, la novedad, lo que había conmovido al Perú. Y cuando él dio el discurso en elogio al virrey Jáuregui, no pudo dejar de decir que el buen gobierno es un gobierno para los gobernados, lo sí, cual, lo cual era, lo cual era una insolencia, porque el buen gobierno era el gobierno para el rey. Y claro. entonces eh, aparece con esta afirmación cuando él tenía escasamente 30 años. Luego trata de ser rector de San Marcos el año 83 y se presenta a las elecciones
y lógicamente pierde las elecciones. Con ese pensamiento. Con ese pensamiento que ahora lo digo y nuestros escuchas dirán, ¿quién será José Baquíjano y Carrillo, no? Pero cuando tú vas a la casona, en el segundo piso de la casona, donde se exhiben los óleos de los profesores y de los rectores, el, Claro. ó- el óleo más grande y más hermoso es el de José Baquíjano y Carrillo, que es como una suerte de reivindicación posterior de la figura de él, porque él dejó San Marcos y se fue al Colegio San Carlos, porque el Colegio San Carlos, dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, tenía una mayor apertura al pensamiento liberal de la Revolución Francesa, que era muy simple, ¿no? La Revolución Francesa creaba ciudadanos Claro. y el sistema que creaba ciudadanos era el sistema republicano. En la Revolución Francesa habían ejecutado al rey Luis XVI y a María Antonieta. Entonces, verdaderamente, el pensamiento de José Baquíjano y Carrillo y de todo el grupo de liberales, con mucha modestia, con mucha mesura, ¿no? El maestro Porra decía con mucha sindérisis, disimuladamente, educaban. Contacto, contacto. Sí, ellos Ahora, estaban en esta transición en que la ahora, población, otro personaje en ese periodo es Hipólito Unanue. ¿Cuál es su rol? Ya un poco prócer de la independencia, y es médico, ¿no? Hipólito Unanue, el médico, exactamente, era parte del grupo Sociedad Amante del País. Claro. Era él, como todos los otros, ¿ah? Eran parte de la burocracia virreinal. Hipólito Unanue redactó una de las grandes memorias de fines del siglo XVIII, de los virreyes. Pero él tuvo una buena relación con el virrey Fernando de Abascal y creó la facultad, creó la escuela de medicina, la escuela de San Fernando, que hasta ahora lleva el nombre de San Fernando. Y lleva el nombre de San Fernando porque el rey era Fernando VII y el virrey era Fernando de Abascal. Y ese año 1809 que se crea el Colegio de Medicina, comienzan a ingresar las vacunas. Y las vacunas para la viruela, y las vacunas que habían asolado, para combatir las epidemias que habían asolado el periodo de los siglos XVI y los siglos XVII. Es decir, aparece evidentemente la ciencia en la vida de las gentes. Además, eh, los cuerpos de las personas se enterraban generalmente en las iglesias. Y a partir de fines del siglo XVIII, por la ilustración, por el pensamiento ilustrado, comienzan a aparecer los cementerios fuera de las iglesias. Y comienza a tenerse esta idea de que hay que alejarse de lo putrefacto y vivir en espacios más sanos. Mira, Modesto, habían pasado 2 siglos para que vengan las luces europeas. Pero, pero, estamos lejos. Los criollos no tuvieron el coraje de ir más adelante. No pudieron. Se quedaron en el pensamiento. A veces es bueno quedarse en el pensamiento cuando no hay libertades, pero Intelectuales. no había libertades, no había. Pero eso comienza a cambiar muy rápidamente, ¿no? Y aparece Cádiz, las Cortes de Cádiz, las constituciones de Cádiz, y comienza el liberalismo español. Aparece el liberalismo español como una prolongación del liberalismo del francés, y las cosas empiezan a cambiar. Es una parte. ¿Cuál era el papel de San Marcos en ese momento? Tú puedes imaginar, Modesto, ¿ah?
Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál era el papel de San Marcos? Bueno, San Marcos en ese momento, me imagino pues que estábamos en un poco había mucha crítica a la colonia, había supongo controversias entre los docentes, ¿no? Me imagino. San Marcos estaba controlado por la iglesia y los rectores de la universidad eran designados por el virrey una vez y la siguiente vez por el arzobispado. Claro, San pero por eso te Marcos, digo, San ¿no? Marcos tomó muy en serio su papel de centro de estudios universitarios para formar religiosos que sean o abogados o médicos al servicio de la sociedad y de la monarquía. Claro, pero bueno, Estoy diciendo algo que de repente a algunos no les va a gustar, ¿no? Pero verdaderamente no se podía esperar otra cosa. El Colegio San Carlos, que funcionaba ahí donde está la casona, claro. ahí está la Capilla San Carlos, que ahora es el Panteón de los Próceres. Ese era el, el Colegio San Carlos, que estaba más, era mirado, en las palabras de hoy día le podían decir, no sé, qué le podrían decir caviares a los de San Carlos y a los de San Marcos. Seguramente que algunas personas lo miraban con simpatía, como el alcalde actual de Lima, ¿no? Eh, pero ese es un momento, este momento de transición que es muy importante para todos. Y la universidad va a sufrir algunos cambios importantes. En 1821, cuando proclama la independencia de San Martín, la universidad deja de ser real. Claro, ahí ya en la independencia, varios sanmarquinos ya estaban comprometidos con la causa, ¿no? Ahí, pero había controversias todavía. Bueno, en el Congreso Constituyente de 1823 hay varios sanmarquinos que son religiosos y otros abogados y hacen una constitución bastante liberal, bastante avanzada para la época, y San Marcos comienza a moverse alejándose del gobierno central, o sea, alejándose del virrey y dejando de ser real. Solamente sigue siendo Universidad Pontificia de Lima, Universidad Pontificia San Marcos. Esa es una parte de la historia donde se han creado mitos también, ¿no? San Marcos de la Independencia. No, Acuerdo a la la- que uno sabe, había muchos movimientos patrióticos y gente que participó en la formación de la República. sí, habían algunos samarquinos, como tú has mencionado, Hipólito Unanue, que era siempre un funcionario del gobierno colonial, muy cercano al virrey Fernando de Abascal, muy cercano a Pezuela, muy cercano a todos los virreyes. Él fue el representante de los virreyes cuando hubo la conferencia de Miraflores entre la gente de San Martín y la gente del virrey. Entonces es un periodo de muchos cambios en las personas también. Y los Ahora, cambios, para los científicos es muy importante recordar, por supuesto, que San Marcos empezó digamos, a cultivar las ciencias naturales y la medicina, y se fundó, no sé en qué año, el Museo de Historia Natural, que sí, fundamental, ¿no? ¿Quién fue has, el, da- quién fue el has- científico allí? No me acuerdo. has dado un salto largo y el científico que está detrás de los inicios de los estudios de botánica y de la flora y la fauna natural es Antonio Raimondi. Ah.
allá. Antonio Raimondi era un liberal. Antonio Raimondi y José Sebastián Lorente, que era un historiador español, llegaron eh, por esos años 1840-45 y se instalaron en lugares de estudio y después formaron parte del gobierno de Manuel Pardo. Y durante el gobierno de Manuel Pardo se fomenta el estudio de la naturaleza y el descubrimiento del Perú. Por eso los tres volúmenes de Raimondi se publican en el gobierno de Pardo, que es un gobierno extraordinariamente importante, tal como lo ha mostrado Carmen McEvoy, ¿no? Es el liberalismo en su expresión más, ¿cómo decir? En su mejor expresión. El liberalismo como estaba en 1789, el liberalismo como estaba en 1821, el liberalismo de esos años, encarnado en gentes como eh, Antonio Raimondi, Sebastián Lorente, eh, Manuel Atanasio Fuentes y los hermanos Galvez, que Mm. están interesados en descubrir el Perú. Y la universidad, San Marcos comienza a cambiar. En 1876, te estoy dando muchas fechas pues, porque soy historiador modesto. En 1876, cuando se aprueba el Reglamento de Educación Pública, San Marcos deja de ser pontificia y empieza a llamarse Mayor, Mil Universidad ochocientos Mayor de setenta San y Marcos, seis 1876. Deja de, Precisamente, precisamente ese año parece que fue también la creación del Museo de Historia Natural para promover la ciencia y el humanismo. ese año se crea, 1876 se crea la Escuela de Ingenieros, Además, además, y después se crea la Escuela de Agronomía. Mira, todo este camino que van a recorrer las universidades, que es un camino de dejar el sacerdocio, dejar el adoctrinamiento y mirar el mundo del entorno para descubrirlo. ¿Qué son los camélidos? ¿Qué muy bien. son los perros colorados? Ahora, hablando ya del siglo XX, hay tres personalidades que marcan fuertemente, me parece, eh, Aya de la Torre, Mario Vargas Llosa y Gustavo Gutiérrez, bien bastante diversos los dos, los tres son cosas Sí, 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 completamente diferentes, ciertamente, ¿eh? ciertamente. Y te voy a hablar con sinceridad, Modesto, ¿ah? Eh, Gustavo Gutiérrez estudió medicina y hizo 2 años de medicina en San Fernando y después se retiró para seguir su carrera religiosa. Eh, Víctor Raúl Aya de la Torre, que nació en 1875, no fue estudiante de San Marcos, Pero se dice que fundó ahí el APRA. no. Fue dirigente, fue presidente del primer Congreso Nacional de Estudiantes Ah, el y primer congreso. presidente de la primera Federación de Estudiantes con un Ya, estudiante de la Universidad de Trujillo. ya. Pero él, como todos los otros, ¿no? Estuvieron con la reforma universitaria. Claro, tuvieron por Cuando el famoso vino, cuando grito de vino, Córdoba. cuando vino el intelectual, el filósofo Palacios de la Universidad de Córdoba, justamente, ellos se enrolaron en eso para pedir autonomía, cogobierno, democracia y más calidad. Es decir, Que lo que fue, ahora también estamos pidiendo. pero ahí sí creó como una confrontación entre varias corrientes en San Marcos. Bueno, él estuvo contra la entronización del Sagrado Corazón de Jesús como en el Estado peruano. Y hubo movilizaciones y movimientos,
y por eso que él fue deportado por Leguía en 1924. Sale del territorio peruano. Y el año anterior, el 23, había llegado José Carlos Mariátegui de Italia. Y José Carlos Mariátegui pasa a hacerse cargo de la universidad alternativa que Aeratorre con los estudiantes en el Cusco habían creado, las universidades populares, que van a tener el nombre de Manuel González Prada, que eran, Tremendo. digamos, la alternativa a San Marcos, que San Marcos seguía todavía en su vida doctrinaria, seguía tomada por el civilismo y por la aristocracia. Entonces, ese oncenio en el cual todos ellos van a confluir es bien importante, eh, pero, pero muchos de los amarquinos no saben que en ese año, el año 1920, ¿no? En el Cusco se creó, por acuerdo del Congreso de Estudiantes, crear una universidad popular. Y el primer rector de esa universidad popular era Víctor Raúl de la Torre, que no había terminado sus estudios universitarios y no tenía ningún grado. Tremendo. Bueno, sí, pues hay gente que, Es un periodo muy fluido, muy interesante, porque en San Marcos se reúne el conversatorio universitario, se reúne este grupo de intelectuales jóvenes, ¿no? Para celebrar el centenario de la República, que era en 1921, 100 años de República, en el gobierno de Leguía. Y los sanmarquinos, entre ellos eh, Raúl Porra Barrenechea, que probablemente era el más importante, quien tenía 24 años entonces, Luis Alberto Sánchez, Jorge Guillermo Leguía, Jorge Basadre, que tenía 16 años y era uno de los entusiastas que seguía al grupo de la generación del conversatorio. Esa generación del conversatorio era sanmarquina y comenzaron a preguntarse lo que ahora nos preguntamos también, Modesto: ¿qué es el Perú? es- ¿Quién es, esa pregunta suena tan, con tanto significado como cuándo se jodió el Perú. quiénes integran la población peruana? ¿Quiénes en el Perú, por lo que, por lo que mandó la independencia de 1821, son los ciudadanos peruanos? Y la respuesta fue que las mayorías peruanas eran mayorías indígenas Claro, y que esas mayorías indígenas aún estaban marginadas de los derechos del derecho de ciudadanía, porque eran indios, porque habían creado una cultura india. Entonces, en San Marcos, por la acción de intelectuales como Julio Cetello, el arqueólogo, sí, seguramente has conocido, claro, y además él es pues mestizo, más indio que mestizo, y descubrió grandes cosas pues para hablante de quechua sus de Guarachirí, ancestros, ¿no? y también José Antonio Encinas, que venía de Puno. Ambos Efectivamente. eran, uno era educador, Encinas, y el otro era arqueólogo. Y Tello va a renovar el conocimiento del Perú prehispánico, va a descubrir las culturas prehispánicas y a construir una historia diferente, nueva, donde el periodo colonial es un periodo no tan largo y el periodo republicano solamente 100 años, pero antes de todo eso habían 600, 700, 800 años de historia, que ahora sabemos lo que es, ¿no? Entonces hay una suerte de... La universidad contribuye a ese cambio, Modesto. Y te digo otra cosa, antes que nos gane el tiempo, que es muy Sí, porque acá importante. hay un montón de
un montón de preguntas, caray, una avalancha, qué pena que, bueno, Pero te digo una cosa, Modesto, a ver, que las tesis que se hacían en San Marcos entre 1890 y el año 1920, la época ya de Leguía, las tesis para graduarse de abogados, de médicos, de contadores, de economistas, de todas las especialidades, estudiaban las regiones, ¿no? Estudiaban cómo se formaron las regiones, las haciendas, las comunidades. Y una de las grandes conclusiones que se derivan de toda la defensa de las tesis es que las haciendas se habían creado como consecuencia de la expropiación de las tierras de las comunidades. Entonces San Marcos como que aporta a la sociedad política algunas conclusiones, conclusiones que venían de la arqueología, que venían incluso de la naciente antropología y que van a enriquecer el debate político para decir, esos que construyeron una larga historia prehispánica, esos tienen el derecho de ciudadanía en el Perú. Y ese es uno de los grandes aportes de San Marcos. Además, en San Marcos se crea el Museo de Arqueología, que lo crea Julio de Tello, donde se almacenan los restos arqueológicos de la cultura chavín. Bueno, no quiero entrar a muchos detalles, pero la vida cultural en San Marcos comienza a tener una gran presencia y jovencitos, ¿no? De 23, de 24, de 16 años, comienzan a ser escuchados. ¿No te parece extraordinario? claro, es la apertura de esa manera que comienza a formarse un Perú diverso, pero que todavía está en proceso ahora, ¿no? Y los intelectuales, que eran los intelectuales del Partido Civil, y de la oligarquía, de la aristocracia limeña, como José de la Riva Agüero y Osma, estaban deportados. No estaban presentes. Y uno de los intelectuales que era un hombre muy estudioso, que era Pedro Dávalos y Lizón, escribió un libro en 4 volúmenes que se llama La Primera Centuria para analizar las causas económicas, políticas, geográficas de nuestro atraso. Y ese libro nadie lo leyó. Caray. Ni siquiera el maestro Basadre lo leyó, porque no había una comunicación. En cambio, las pequeñas charlas y los pequeños artículos que daban los jóvenes, de estos jóvenes, tan jóvenes como los que te he mencionado, sí eran escuchados, Ajá. sí producían comunicación. ¿Y quién lo escuchaba? Leguía, porque Leguía estaba interesado en que ese otro periodo, el periodo de los oligarcas de la República Aristocrática, termine ya. Y para eso escuchó a esos jóvenes. Y los jóvenes tenían conexiones con los que venían de la sierra y formaron la Asociación Pro Indígena Tahuantinsuyo. Y el gobierno formó el Patronato Indígena. Es decir, no podemos imaginar, ¿ah? Tendríamos que hacer un programa sobre Leguía, para ver por qué el gobierno se llamaba de la Patria Nueva. Y había que descubrir qué es esa Patria Nueva, ¿no? Y el rol de San Marcos. El rol de San Marcos era un rol nuevo, ¿no? Que decía, queremos otros profesores, no los de siempre, no los viejos de siempre. ¿Ah? Ahora, pero yo he tenido contactos con Julio Kotler, con Pablo Macera, y cuentan pues que los alumnos de San Marcos eran tremendos, comenzaron a, como diríamos, a tachar a los profesores más ilustres. ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurrió? Fíjate, en la reforma universitaria, no por las normas que se dan en el gobierno de Leguía, se tacha a los profesores. Y se tachan a los profesores que los estudiantes no los querían.
Y Pero ¿por qué no eso nos es querían? ¿Por sus ideas o enseñaban mal? porque no eran buenos docentes, no solamente por sus cuestiones políticas, porque habían otros que Más eran bravos. también de la clase alta limeña como vice y eran aceptados. O también como Javier Prado, que Ya, tampoco le hacían objeciones, ¿no? Sino a los profesores malos que eran mantenidos por estas argollas, ya. eran las argollas de la República Aristocrática. Pero Y Pablo Macera me dijo un día, mejor yo renuncio antes que me tachen. bueno, el derecho a tacha lo usaron también políticamente y los estudiantes, para que tengas una idea, cuando se produce el golpe militar de Sánchez Cerro contra Leguía, en agosto del año 1930, al siguiente año hay elecciones. Y hay elecciones para renovar la presidencia, para renovar el Congreso de la República y para elegir un nuevo rector en San Marcos. Y los estudiantes eligen a José Antonio Encinas. Y José Antonio Encinas no era profesor de San Marcos. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Es el acto de insubordinación mayor que hicieron los samarquinos y lo que Perfecto. condujo al receso de la universidad durante 3 años. Manuel, vamos a tener que hacer una segunda parte porque la situación que se genera a partir de los 80, que en cierta manera hizo temblar las bases de la estructura peruana, la política, da mucho que hablar. Seguramente que tú tienes mucho que contar porque además has sido tú director del lugar de la memoria. ¿Qué te parece si concertamos una nueva reunión, por favor? Una reunión presencial. Exactamente, dime qué Yo día puedes venir, voy porque a a visitarte. todos los muchachos que estaban esperando, ¿cuándo puedes venir? Sí, nos ponemos de acuerdo, Modesto, y con todo gusto, para hablar de los años 80, que son los años de la presencia de los movimientos radicales. ¿Cómo San Marcos se involucró? Te lo digo en esta reunión. Bueno, aquí hay una serie, muchos comentarios, pero no se podrá contestar. Vamos a poner uno acá. Linda Edelma dice, J.C. Tello, mestizo, destacó por su inteligencia prístina, fuera de lo común. No se dice de los blanquitos, no se dice que los blanquitos predominaban en San Marcos y Tello tuvo que remontar la discriminación. Ya comienza la división acá, ¿ves? ¿Tienes algo que decir al respecto? Bueno, Julio Cetello era de Guarochirí y le decían el indio Tello. Y había uno de los intelectuales que salieron de San Marcos, que era Gutiérrez de Quintanilla, que escribió un libro contra Tello y lo llamaba el Mancocapa de la arqueología peruana, Ah, caramba, mira, para decir el fundador de la arqueología, pero utilizando algo que para Gutiérrez de Quintanilla era despectivo, ¿no? El Mancocapa. Como le Y que dijeron a Toledo, como poco le- a poco eso se convierte en algo bueno, en un elogio. bueno, qué pena que no, bueno, veremos pues en la otra reunión que vamos a coordinar. Acá Madame Ni dice, es romántico hablar de la cultura profunda peruana del ayer y donde San Marcos estuvo presente, pero ahora es esta generación más tecnología y las ideas liberales. Parece que no le gusta la tecnología. No sé. Amadeu Cho que dice, para Para que Perú sea un país moderno debe haber segregación. La diferencia entre blancos y cholos es abismal. Caray, no sé qué quiere decir eso, pero No, supongo que lo que quiere decir es que no existe una auténtica nación peruana, ¿no? no hay nación. Las naciones están conformadas por ciudadanos y los ciudadanos son sujetos de derecho. ¿Tú eres de la idea que hay varias naciones en el Perú? Sí, 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 felizmente que ya hemos concluido de que el Perú es un país diverso y multicultural y que la nación peruana no va contra la diversidad, sino más bien fomenta la diversidad.
Y Ah, te digo algo que le va a sorprender a las personas que te escuchan. Los Asháninka del río N, en Huánuco, ellos, en la provincia de Satipo, ellos hicieron un evento en el lugar de la memoria, ¿no? Un evento que la traducción del nombre del evento era el presente está lleno de pasado, algo que ah, sabemos todos, ¿no es cierto? claro. Algo que sabemos todos. Sí. Pero ellos decían, nosotros queremos seguir siendo ashánicas, pero queremos ser también peruanos. Muy bien. Bueno, también nos dicen que San Marcos hay ciencia, encima Dami, también hay ciencia y tecnología y todo, San Marcos. Dicho sea de paso, amigos, este señor ex rector, este modesto servidor, hizo su tesis de bachiller en física. Cuando se hacía tesis para bachiller seriamente, la hice en la computadora IBM 1130 que tenía la Universidad San Marcos y solamente la Universidad San Marcos en el sótano del que ahora es la Facultad de Física y la dirección de cómputos, el centro de cómputos estaba dirigido por Flavio Vega Villanueva, un gran profesor de Moque. También soy sanmarquino, estimado Manuel, ¿ah? Y lo sé, Modesto. Y yo estuve en la transición hacia... Por eso es que yo me considero analógico y digital. Mitad analógico y mitad digital, realmente. No son como las nuevas generaciones que son digitales totalmente. Pero San Ok. Marcos ingresó en los años 80, fines de los 80, 90, a, a- al mundo digital. Y cuando fui rector, tuve el honor de ingresar la fibra óptica y hacer que todas las comunicaciones de San Marcos fueran por una sola fibra, teléfonos y computadoras. Eso es San Marcos. Fenomenal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Manuel, señor ex rector de San Marcos y director del LUM. Y amigos, con ustedes será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Va a haber un segundo encuentro con el doctor Manuel Burga para que nos converse de la actualidad ahora que vive San Marcos. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego, Buenas amigos. Hagan noches. like, comuniquen y suscríbase. Chao, chao. Nos vemos.